Muchísimas gracias por venir a esta charla, a pesar de lo cansados que estamos después de estos días tan intensos, y esta sesión para mí es muy especial porque tenemos la enorme suerte de tener aquí a Joan Harris. Es autora de más de 30 novelas, además de 2 colecciones de relatos y un libro, un manual de consejos para escritores que escribió durante la pandemia, casi como obra social, luego nos lo contará. De sus títulos, 9 han sido traducidos al castellano. Lo que pasa es que ya sabéis que por los avatares del mercado editorial algunos pueden ser difíciles de encontrar, pero sí están posibles de encontrar a través de los canales de segunda mano, secundarios, porque las tiradas fueron muy grandes, claro. Joan, me gustaría empezar hablando de tu estilo, de las características de tu manera de narrar las cosas. Hay una cualidad muy especial de tu escritura que es la sensualidad, la capacidad de evocar las imágenes, los sonidos y, por supuesto, los olores y los sabores. Y a esto se une también una capacidad evocadora muy potente que surge de las referencias. Ningún nombre de una persona o de un lugar es casualidad. Todo está cargado y digamos que exuda muchas capas de contenido y de sugerencias. Yes, first of all, can I say thank you for coming to this. It's so nice to be here, so nice to see so many faces. Yes, my style is generally, it's a sort of organic style, which I created partly because I wanted to give the reader the opportunity of total immersion in the story. I didn't just want the reader to float onto the narrative. I wanted them to feel as much as they possibly could, to taste, to smell. Writers write a great deal about the visual and the phonics of the world, but very often they neglect physical sensations like that, taste and smell. And to me, smell particularly is important because I have a kind of synesthesia which allows me to smell colours, which is really weird. I mean, at the moment, because this room is predominantly red, this room smells of chocolate to me very strongly, and that is one of the manifestations of my synesthesia. But I think it's, in a sense, that weird neurodivergent way of seeing the world has entered all of my writing. It's taken me a while to understand that that's what I was doing, but what I want to try to do is to evoke a physical response in the reader. And when people tell me chocolat made me eat chocolate, then I think, yes, I did something there. I did that. That was what I was going for. En primer lugar, muchísimas gracias por haber acudido. Me encanta ver a tanta gente aquí. Y lo cierto es que en lo relativo a mi estilo se trata de un estilo que es muy orgánico. Es un estilo que he ido creando con el paso del tiempo, porque lo que quería era lograr que los lectores y las lectoras se sumergieran en la historia, que se sumergieran de verdad, no que se quedaran por ahí flotando en la superficie, sino que se metieran de cabeza, que sintieran, que saborearan, que olieran. Quería que la gente viera lo que estaba describiendo en la página y que se olvidaran de nada que no fuera una sensación física. Además, resulta que yo tengo una especie de sinestesia. Tengo una sinestesia que me permite oler colores. Para mí los colores tienen un olor. Esta sala tiene un color predominantemente rojo y eso hace que a mí me huela ahora mismo con mucha fuerza, con mucha intensidad a chocolate. Esa es una de las manifestaciones de esta sinestesia que tengo, y creo que el ser neurodivergente en este sentido me da una visión distinta del mundo que me permite que tenga un impacto sobre mi estilo, y ese impacto sobre mi estilo quizás me ayuda a lograr lo que yo quiero, que es provocar una respuesta física en el lector o en la lectora. Cuando alguien me dice acabo de leer Chocolat y me han entrado unas ganas que ni te imaginas de comer chocolate, digo, bien, eso es lo que quería, eso es justo lo que buscaba. La sinestesia, ya sabéis que es esta anomalía que consiste en que la respuesta neuronal a diferentes estímulos sensoriales se entrecruza y cada persona la experimenta de una manera. Hay una tradición de escritores que han escrito sobre su propia sinestesia. El más famoso de ellos sería el poeta francés Rimbaud. Y
Antes he estado hablando con ella y me ha explicado que su experiencia sinestésica para ella está muy relacionada con el concepto de la magia. Well, yes, because when I started to write about magic, with Chocolat particularly, I wanted to maintain a kind of ambivalence so that the people who had read the book and who really didn't believe in magic and who rejected all that would think that, okay, maybe this is just a perception of magic. And it got me to thinking, well, what exactly is magic? What do we believe magic is? And in English, the language of magic is very dual. There are words like charm and enchantment and glamour. And these things mean magic spells, but they also mean certain aspects of the human psyche. And everybody knows somebody who is charming, somebody who is different from other people simply because they can walk into a room and all of a sudden they can own that room and everybody can see them. And it's not because they've taken entrails of frogs and put them in a cauldron or something. It's because they have something. There's something in their personality that allows them to project an image of themselves. I've seen people do this. Some actors do it very well. Juliette Binoche does it extremely well. Later we might talk about the movie of Chocolat, but when I first met Juliette, I picked her up at the airport because she was going to stay at my house. And at first I didn't recognise her. And I was looking at all the people coming off the plane, and I thought, well, which one's Juliette? Surely I would know what she looks like. And then I saw this little woman in this little orange coat, sort of just trotting down the runway. And I looked at her, and she saw me, and then all of a sudden she went, and she was there. And I thought, wow, this is so interesting. She did that, and suddenly I saw her, and before that she was invisible. And it got me to thinking later on, and I wrote a book called The Lollipop Shoes, where there is a character called Suzy de l'Alba who does exactly this. Sometimes she's visible to people, and sometimes she's not, and it's entirely to do with the way she projects her personality. And so I've got to thinking over the years about magic as a way of perceiving the world or being perceived by the world. Because magic in fairy tales and folklore is always transformative. You know, frogs are turned into princes and vice versa. Fruit has magical transformative properties. Shoes have magical transformative properties. And so because folklore is a way of presenting in a metaphorical form things that we feel viscerally as humans, I thought it was quite fun to play with that idea and to look at the idea of projection and self-projection as a form of magic. And so that's very often what I write about when I write about magic. There is also the other kind of magic, which is the ritual magic, the magic of paganism, of witchcraft, of the inherited magic of our collective folklore, myth and fairy tale, which is also something that I write about. But with Chocolat, I started off with something that was very ambivalent, and then I moved towards a slightly different projection of magic. But to me, it's the same thing. It is still, when it's stripped down from all its parts, it's still about how we make the world see us, how we change the world, how we change the way other people see us. So this, to me, is the essence of magic. Bueno, porque para mí, desde el principio, la magia es algo ambiguo. Sobre todo cuando empecé a escribir Chocolat, tenía la sensación de que iba a haber lectores que me dirían que iban a rechazar el libro por el concepto de magia que se presenta en él. Y eso, cuando estaba escribiendo el libro y el empezar a preguntarme si lo podrían rechazar por encontrarse con elementos mágicos, hizo que me preguntara, ¿y qué es en realidad para mí la magia? En inglés hay varias palabras distintas que serían charm, enchantment o glamour, que podría ser glamour o hechizo y encantamiento en castellano, que son polisémicas, que tienen varios significados. En castellano, la que refleja esa polisemia de la que habla Joan sería encantador.
Alguien encantador o alguien que tiene encanto es alguien que te puede encantar con el sentido de un hechizo, pero también es alguien encantador quien entra en una sala y hace que todo el mundo se gire y le mire. Alguien que parece que se adueñe de la sala simplemente con su presencia y que para hacerlo no necesita meter ranas en una marmita y hacer una poción ni nada por el estilo, sino que son capaces de proyectar un elemento de su personalidad que hace que los demás nos giremos y les miremos y que hace que seamos conscientes de su presencia. Eso, por ejemplo, lo hace muy bien Juliette Binoche. Supongo que después hablaremos de la película, de la adaptación de Chocolat a película, pero a mí me sorprende muchísimo cuando conocí a Juliette que fuera capaz de hacer eso. Ella resulta que había aterrizado en un avión, venía a quedarse en mi casa unos días y yo estaba esperándola. Y pensé, bueno, seguro que la voy a reconocer porque es Juliette Binoche, tan pronto la vea, la voy a poder reconocer sin problemas. Y nada, estaba yo ahí, mira que te mira, y no había forma de que la localizara. Hasta que de repente vi a una mujer pequeñita que llevaba un abrigo naranja, que iba caminando por una pasarela y no parecía que llamara la atención de nadie. Y de repente ella me vio, se paró, iba así, medio agachada, y de repente me vio, se paró, hizo. Y entonces la vi. Ahí estaba, de repente se había plantado delante de mí y dije, vaya, esto sí que es interesante, eso para mí sí que es como hacer magia. Hasta entonces había sido invisible, pero de repente había cobrado entidad. En otro libro mío, y Sofía me echaron la mano con el título. What was the title of the book? It was the Lollipop Shoes. Ah, sí. En español se tradujo como Zapatos de Caramelo y es la segunda parte de Chocolat. Gracias. No me salía. Hay un personaje que se llama Susie de Lava, que es capaz de hacer eso exactamente. A veces es invisible y a veces no. A veces la ves y a veces no la ves. Y es algo que me parecía que tenía que ver con la personalidad, como el concepto de magia basado en la personalidad. Una idea relativamente sencilla, y es que si cambias la forma en que miras el mundo, puedes lograr que cambie la forma en que el mundo te ve a ti. Eso es algo que está presente en el folclore tradicional, eso que está presente en un montón de sitios distintos, y es algo que encuentras pues, en relatos varios donde se utilizan donde tienes ranas que luego se transforman en príncipes, donde tienes frutas que hacen que se transformen los personajes. Hay un cambio físico basado en ese tipo de elementos y de hechizos. Eso está presente en el folclore y yo creo que es una metáfora en cierta forma de los sentidos humanos, de cómo nos marcan. Me gustaba la idea de jugar, o el concepto de jugar con esta idea de proyectarte, de autoproyectarte como un concepto mágico. Es algo distinto a lo que entendemos normalmente como magia. No necesitas hacer ningún tipo de ritual, no es una ceremonia pagana, no es brujería. Todo eso es magia heredada, magia que viene del folclore, magia que viene del folclore colectivo, en realidad. Pero yo quería esa idea de magia como algo que surgía innato a la hora de proyectar la personalidad y hacer que cambiara la percepción que el mundo tenía de ti. Y con esa ambigüedad jugaba en Chocolat también. Creo que en todos mis proyectos, de una manera o de otra, está presente esa idea de la magia. Para mí siempre es más o menos la misma. Se trata básicamente de desmenuzar la forma en que ves el mundo para cambiar a su vez la forma en que el mundo te mira a ti. Y cambiando la forma en que el mundo te mira a ti, cambias el mundo que te rodea. Y eso, para mí, en el fondo, es en lo que consiste ese tipo de magia. La verdad es que esto es un concepto muy interesante porque, claro, Joan utiliza efectivamente este realismo mágico, que podríamos llamar así, ¿no? Como también, por ejemplo, lo hace Alice Hoffman, para tratar situaciones de la vida cotidiana, y luego también a veces se tira en barrena, ¿no?, a los elementos mágicos, como sucede en A Pocketful of Crows, que aún no está traducido al castellano, que es un libro brutal que habla de una bruja, y entonces, bueno, sumergiéndose por completo, ¿no?, regodeándose en toda la tradición de la hechicería tradicional. Y esto me lleva a plantearte una cuestión acerca del mercado editorial. Para las personas que nos gustan mucho, que somos fans de los géneros especulativos, tú eres un ejemplo de cómo puedes llevar la fantasía a muy diferentes ámbitos.
Entonces, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes acerca de los géneros? Porque sabemos que eres friki desde pequeña. Yeah, I've always loved genre fiction, and I love the genre fiction community, and because I inhabit these two different worlds, because I live partly in the world of literary fiction and partly in the world of genre fiction, I think I get a bit of an overview. It's a little bit like, because I'm from two different cultures, my mother is French, my father is English, French was my first language, and so culturally I belong to these two, but I also am half a foreigner everywhere I go. And I feel a little bit like this with the genre community and the litfic community. I'm half and half, but I'm also partly an outsider, and I think it's given me a broader understanding of the way narratives interact. And very often, when I'm talking to literary writers, I realise that they have not read any genre. They don't read it, and they don't value it, and they don't understand how much it has enriched the whole literary community. And it can sometimes be a bit frustrating. But what I like to do is to basically take what I think of as the things that have shaped me as a reader, the narratives, the folklore, these dual folklores, of course, because I got the folklore of Yorkshire, but also the folklore of northern France, and to sort of take these underlying narratives and to make of them something that moves into a kind of more modern context, because The Pocketful of Crows that you were talking about is based on a very old ballad from the 15th century. But a lot of old ballads in English are very cruel and very misogynistic, and they need fixing. And so I took this narrative, which is about a betrayed girl who is also probably a witch. It's always a bit of a mistake to betray a witch in love, because, you know, she has ways of getting back. So it's a story of this girl who is betrayed by her first love and who gets her revenge. But I made it much less misogynistic. I made it much more about her and about her experience and also her relationship with the landscape, because I think a lot of folklore is intricately tied in with the landscape where it's born. And I live 10 miles away from Haworth, where the Brontes lived. And so I basically used to go for walks on Wuthering Heights as a child. And so I was very much affected by that landscape and its stories. And to me, this is very much also folklore, because folklore is, to me, it's two things. It is the alternative history of the common people, because histories are written by historians and clerics and kings and the people who win the battles, and they are the ones who write the histories. But then there is the alternative history of the people, which is songs and stories and narratives and reminders of how brief and difficult life can be, and how important it is to have hope and belief that maybe magic is real, that maybe monsters can be overcome, that maybe love can save us. And to me, the fantasy genre is all about these things. So it's about that. And it's also, in a post-Freudian world, the secret language of the human subconscious. To me, fantasy is the metaphor that people used to articulate things that could not be articulated in any other possible way. Without the language of psychoanalysis, all people could do was to tell stories about the things that affected them most deeply. The things that they feared, the things that they wanted. This is why so much folklore is dark. It is about death. It's about being abandoned by your parents. It's about murder. It's about rape. And it's also about the cathartic feeling that you get when you're able to face up to your fears and confront them in the safe space of a narrative, and to give them the happy ending that they deserve. And so this, too, to me, is part of what fantasy means, and it's so important. And this is why it underlines all of literature. Fantasy is the oldest kind of literature because it is the most important kind of literature, because it is viscerally true on a level that we don't always appreciate when we're just reading books, reading literary fiction, reading crime. Underneath all of that is the
the narrative of fantasy and what it means to the human experience. So yeah, this is my theory of fantasy. Lo cierto es que efectivamente a mí me encanta pertenecer a la comunidad de la ficción literaria y a la comunidad de la literatura de género. Creo que estoy a caballo entre dos mundos. Pertenezco a la ficción literaria y a la ficción de género. Es un poco como si fuera parte de dos culturas distintas y creo que eso también refleja un poco mi situación familiar. Mi madre era francesa, mi padre inglés y el francés es en realidad mi lengua materna y eso me ha permitido estar con un pie en cada cultura, estar a caballo de las dos culturas. Pero eso quiere decir que soy medio o que pertenezco, la mitad de mí pertenece a una de esas culturas, por tanto soy extranjera, también soy una extraña en ambas. Y eso es la sensación que tengo entre la ficción literaria y la literatura de género. Estoy a mitad de camino entre una y otra y soy extranjera en ambas. Y eso me parece que realmente es algo bastante interesante. Los escritores literarios normalmente, o de ficción literaria, tienden a no prestar atención a la literatura de género. No valoran las ideas y los conceptos que se incluyen en la literatura de género y que realmente sirve para enriquecer muchísimo la comunidad literaria. A mí me parece fascinante experimentar algunas de las cosas que experimento como lectora de literatura de género y creo que la base de la literatura de género, de la fantasía, en realidad es el folclore y creo también que tengo un folclore doble, uno del folclore inglés y otro el folclore del Yorkshire y otro el folclore del norte de Francia. Eso subyace a mi literatura de género y a mi fantasía. Es algo que subyace en el contexto de todo lo que hago. En A Pocketful of Rose, lo que hago es inspirarme en una balada del siglo XV. Las baladas del siglo XV solían ser bastante misóginas y bastante crueles. Y yo traté de arreglar el contenido de esa balada. Cuenta la historia de una mujer despechada, una mujer a la que han traicionado y que probablemente sea una bruja. Como veréis, muy inteligente lo de traicionar a una bruja enamorada no parece que sea, así que ella decide encontrar una forma de vengarse de su primer amor y trama una venganza contra un tipo que es bastante misógino y que odia a las mujeres. Eso es en lo que consiste buena parte del libro. El folclore, además, yo creo que está vinculado al paisaje. Creo que existe un folclore, mejor dicho, vinculado al paisaje y al entorno que nos rodea. Cuando tenía 10 años vivía muy cerquita de donde vivían las Bronte, así que cuando salía a pasear prácticamente era como si saliera a pasear por Cumbres Borrascosas. El paisaje para mí forma parte también del folclore y de la historia. Creo que el folclore además cumple con varias funciones. En primer lugar es la historia alternativa del pueblo llano. Normalmente la historia oficial la escriben los académicos, los reyes, la iglesia, aquellos que han ganado las batallas y la guerra. Y el pueblo llano reescribe la historia o la cuenta a su manera a través de canciones, de historias, de leyendas, la va contando de una manera distinta. Son canciones y son relatos y narrativas que nos recuerdan lo difícil que a veces es la vida y que consiguen ir sobreviviendo gracias a que el pueblo las sigue reproduciendo. Yo tengo la esperanza de que la magia hasta cierto punto pueda ser real, así es como se incluye, como se presenta en el folclore. Creo que eso forma parte de lo que hemos ido aprendiendo. Creo que hay una especie de lenguaje secreto que está en nuestro subconsciente que conforma lo que entendemos por el folclore y que conforma lo que es la magia para nosotros. Creo que es una manera de expresarse que solo se logra a través del relato con carácter artístico. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Es una forma
sin psicólogos, de hablar de cosas que nos afectan el género. Es una forma, sin necesidad de recurrir al psicólogo, de tratar aquellos miedos más profundos que tenemos. Muchas veces lo que es el terror nos permite abordar aquellos elementos más oscuros de nuestro interior. Podemos hablar de mujeres que son asesinas, podemos hablar de cosas realmente aterradoras y tener la sensación de que las estamos enfrentando, de que las estamos confrontando, de que estamos sacándolas a la luz. Y que ese sacarlas a la luz, ese enfrentarlas es lo que genera luego el final feliz. Y eso me parece que es muy importante en la fantasía, y por eso creo realmente que la fantasía subyace a todo tipo de literatura. La literatura, por muy incompletada que crea que está, no puede existir si no hay una fantasía antes, porque la fantasía es la que nos presenta las verdades viscerales, las que no acepta la ficción literaria. Sí lo hace el género fantástico, sí lo aborda el género fantástico. Me puedes venir con lo que quieras de alta literatura, de novela negra, de abordar cuestiones realmente importantes a través de esos géneros, pero ninguno de esos géneros, ninguna de esas variantes de la literatura podría realmente existir si no estuviera la fantasía debajo para permitirle contar todo ese tipo de historias. Y esa, en pocas palabras, en resumidas cuentas, es mi teoría sobre la fantasía. Sí, la fantasía es verdad que era lo que sucedía antes de que existiera el psicoanálisis, y ella ha dicho que es no solo la literatura más antigua, sino la más importante, cosa que es muy guay. Ahora que hablas del paisaje, del folclore, leí en una entrevista que concediste a Locus que para ti en la región de Yorkshire estaban muy presentes los mitos nórdicos. Había restos en el lenguaje y también en los lugares que visitabas, y que eso, entre otras cosas, hizo que tú te dedicaras a dibujar cómics de los dioses nórdicos y que hicieras fanfiction sobre todas estas cosas. Cuéntanos, por favor. Well, when I was little, my mother would not allow me to read horror or science fiction or fantasy. She had a big downer on those things, I don't know why, but I managed to get books on mythology and legends, and I was allowed to read those because although they were full of horror and fantasy, they were also educational in her opinion, so I was allowed to read them. And so I would go to the library and I would read big books of mythology. And I was allowed to go into the adults' library, supervised. The librarian would only let me bring one book out a month, and it had to be a suitable book. And if she judged it unsuitable, then it would go away and I would have no book at all for another month. And so it was, going to the library was a bit of a dangerous thing for me, because I would read all the books that I knew the librarian would not let me borrow, and that my mother wouldn't allow me to read. And then I would choose the biggest book I could possibly find, the biggest book of mythology, take it out, knowing that it would have to last me a month. And so I read all kinds of mythology from all around the world. But what I liked about the Norse myths, they seemed very relatable. The characters were very relatable. They were very well-drawn characters. And also they were very familiar characters, because I lived in Yorkshire, which is a place where the language, the slang, and a lot of the physical leavings of the Vikings are still very much there and very much alive. And so it felt very much less remote than, let's say, the myths of the Greeks or the Egyptians or the Mayans. And I started to make stories around, because the transcribed Norse myths are very short compared to the myths of the Greeks or the Romans. You have volumes of Greek myths and Roman myths, but the whole pantheon of writings about the Norse gods is a slim volume, because it came from an oral tradition which was transcribed after the Christianization of Scandinavia, and some of it was missing. And so, as a child, I tried to make up the things that were missing. And I would write stories about these characters that I'd come to like, Thor and Loki and Odin, and I thought, well, why are there not more stories about them? So I wrote them, and I would illustrate them at the back of my Latin book in school and be told off by my Latin teacher for wasting time. But actually it was probably the most educational experience of the whole of my childhood, and the most lucrative one too. So it shows what they know.
lo cierto es que de pequeña mi madre no me dejaba leer ni terror, ni ciencia ficción, ni fantasía, estaban prohibidos, porque no me parecía que merecían la pena, o no sé muy bien por qué, pero la mitología sí estaba autorizada. Daba igual que las historias mitológicas estén llenas de terror, fantasía y ciencia ficción. A ella le parecía que eran educativas, pues perfecto, muy bien. Entonces cada mes podía ir a la biblioteca. Y cuando iba a la biblioteca podía sacar un libro, solo uno, de mitología. Y tenía que ser un libro que la bibliotecaria me permitiera llevarme a casa. La bibliotecaria tenía que dar el visto bueno al libro que yo había elegido, o si no, me quedaba un mes sin libro. Claro, yo lo que tenía ganas era de llegar a casa y ponerme a leer como una loca y a releer una y otra vez las historias. Pero corría siempre el riesgo de que no me dejaran llevarme nada, así que la visita a la biblioteca era bastante peligrosa para mí. Lo que yo hacía siempre era que cuando íbamos a la biblioteca me leía todo lo que podía, todo lo que tenían en las estanterías, me ponía a leerlo en la medida de lo posible y luego elegía el tocho más gordo que podía de los libros que sabía que aprobaría la bibliotecaria y me lo llevaba a casa para poder leerlo. Cuanto más grande, mejor. Y así fui descubriendo mitologías de todo el mundo. Descubrí que la que más me gustaba era la mitología escandinava, la mitología nórdica, porque era con la que me resultaba más fácil identificarme, porque existen restos en la zona de Yorkshire de la presencia vikinga, tanto en la forma de hablar como en la jerga que utilizamos. Era la más cercana para mí. Y había otras mitologías mucho más remotas, como la mitología griega, la egipcia, la maya o la inca, que no me gustaban a mí tanto, pero como la nórdica, porque es la que me resultaba más cercana. Es cierto que si mirabas la sección de mitología de la biblioteca, tenías tomos y tomos y tomos de mitología griega y romana, pero en cambio el tomo que recogía la mitología escandinava era un tomo así de finito, mucho más pequeño. Era un tomo mucho más pequeño porque se trataba de una tradición oral que había sido traducida y recogida después de la cristianización de Escandinavia. Entonces ahí seguro que faltaban cosas, faltaban algunos de los elementos que completaban las historias de personajes que a mí me gustaban tanto como Thor, como Loki, como Odín. Así que lo que decidí fue escribir esas historias que faltaban, volver a ponerme a completar las historias de la mitología escandinava, porque no quería quedarme sin saber lo que le ocurría a algunos de mis personajes favoritos. De hecho, escribía esas historias en la parte de atrás de mi libro de latín, y una vez me pilló la profesora de latín y me dijo: estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que no, que en absoluto, que todo lo contrario, que resulta que esas historias que escribía en la parte de atrás de mi libro de latín han sido la experiencia más educativa de mis años de formación. El primero de sus libros de mitología nórdica, que se llama El Evangelio según Loki, fue publicado por Minotauro hace unos años, con una cubierta chulísima además. Ya estamos, ¿no? ¡Jo, qué pena! Bueno, investigadla, porque tiene ficción sobre Doctor Who, tiene un libro súper divertido de 1000 consejos de escritura, además de los consejos que cuelga cotidianamente en sus redes sociales. Y bueno, de verdad, yo no puedo pasar de recomendar su escritura. Me parece de una calidad literaria extraordinaria. Muchísimas gracias, Joan. Well, thank you. Thank you very much.